Bueno, si me escuchan, gracias por venir. Es más una reunión de amigos y familiares. De amigos y familiares, ahí me escuchan. ¿Sí? Así que bueno, repito, gracias por venir. Y tengo acá tres personas que leyeron el libro y van a hacer algún comentario, ¿no? Y por último, bueno, diré qué es lo que me comentaron, que lo vamos a discutir. Y todos ustedes están invitados a participar. Sí. No le queremos dar la espalda. Es muy cómodo. Bien, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, cada uno se va a presentar. bueno, llamo a Ana Lagún. Hice la carrera de filosofía, soy jubilada, trabajé mucho en arte. Lo conozco a Claudio alrededor de hace 30 años, estaba haciendo memoria, porque fue el que siempre me logró darme un lugar en el Fernández para una compostura, para una urgencia. No, les quiero decir. Y aparte, no, es por la generosidad y la responsabilidad que tuvo siempre. Entonces, Raúl Santana y yo era la pareja, siempre tuvimos un lugar en el Fernández. Además de toda la relación que tuvimos para hablar de arte, Santana lo presentó, hizo muestras, y bueno, yo soy una especie de heredera que también trabajo haciendo la conexión entre arte y filosofía, escribo de clases de filosofía y sigo, ¿no?, ocupándome de estética. Y me pidió que escribiera. Me pasó el libro, me lo mandó, y después me pidió que escribiera. Y en realidad fue difícil, porque es una lengua que te atrapa. Pero yo no quería leerlo a la noche y lo pongo en el texto, porque me daba miedo leerlo en la cama. Entonces usaba los domingos a la tarde, los sábados a la tarde, porque es de una impiedad total. Y te transmite, con ese estilo tan seco, tan frío, gélido, esa impiedad de la gente, que es probable que sea así. Por eso yo le termino pidiendo un poquito de piedad, Goldini, por favor, porque... Y yo creo, eso se me ocurrió hoy, me vine caminando, pensando en el libro de Claudio, que después de todos esos avatares y asesinos seriales terribles, de esas muertes tan impiadosas, de esos sacrificios, ¿no?, él termina evadiéndose y empieza con una cosa medio metafísica, medio surreal. Y termina el último cuento, creo que es el último, encerrado, y él observando nada más. Y yo creo que él al final se dio cuenta que podía observar y que un poco se despidió de tanta crueldad. Pero siempre me pregunto, es una tan buena persona. Dios mío, lo que es el inconsciente, ¿no? No lo conocé. Sí, bueno. Sabía que iba a salir. Eso es. Es eso, bueno, eso fue lo que yo... Después de un traguito, porque estamos acá desde las 7 de la tarde. Entonces, nos citó a las 7, a las 7. O sea, estuvimos es aquí a las 7 menos 10. a las 7 y empiece a las 7. No, Ahí está la entidad. la impiedad, claro. Dijo, estas van a llegar tarde, entonces nos citó a las 7 para empezar a las 8. Bueno, un aplauso. Gracias. No. Bueno, cuando llegué acá, Ana muy cordialmente me recibió a las 7 menos 10. Dice, Angélica, sí, soy yo. Dice, por Goldini también. Así que nos contamos un poco de cómo y hace cuánto conocimos a Goldini, lo que estábamos hablando recién. Hace 20 años más o menos lo conozco. Yo soy licenciada en enfermería, hice mi residencia allí en el Fernández y allí lo conocí a él como jefe de servicio.
cuando me pasó el libro, mi pregunta fue la misma, ¿por qué yo en este libro? Primero, cuando leí el libro digo, ¿cómo puede él escribir estos tormentos? Siendo él tan, me viene a la memoria su manera de ser, tan parsimonioso, en la guardia 8 menos 10, finalmente estaba así, tal cual, así era como médico. Exigente, pero nunca levantó la voz, movía las cejas, hablaban por sí mismas cuando no se hacía algo. Su amabilidad, que es algo que destaco de él, al hablar directamente con los pacientes, su exigencia para estar presente y hacer que se cumplan las cosas para el mejor cuidado de las personas. Pero también en lo personal, un día me para en el pasillo y me dice, ¿qué te pasa? Y allí empecé a hablar, a comentar los problemas que sentía en ese momento, de relaciones interpersonales, y él me mira muy tranquilo y me dice, ¿hiciste terapia alguna vez? Y ahí empecé con la terapia. Nunca más la dejé. Sí. Por otro lado, me ayudó mucho en mi formación como especialista en el área de emergencias, siempre ayudando, pero desde el lado del ser humano también, no solamente lo profesional. Y otra cosa que también inició en mí es la lectura de la filosofía. Acá me alegra de conocerla a Ana, porque también él me prestó un libro de Santo Tomás. Sí, de nuevo tu expresión, Ana, por favor. Otra tortura. Tal cual. Tal cual. Fue a propósito. Sí. Santo Tomás, Pero, por Dios. sí, pero también me inició en eso. De allí en más tengo toda una parte de filosofía en mi biblioteca. Así que bueno, eso también tiene mucho que ver. Y Crónicas de un asesino tiene que ver, me llamó mucho la atención, y hay una parte donde digo que por su sensibilidad conoce estas partes buenas, positivas del ser humano, pero también las partes grises y las partes oscuras, porque hay personas así. Y él, por su sensibilidad, y habrán visto sus cuadros también, él las conoce y las refleja en sus escrituras y en sus cuadros. Y yo termino acá la última parte, perdone, pero ya con la presbicia. Dice, el infierno son las otras personas, lo decía Sartre, y Goldini lo sabe. Esos infiernos están acá. Buenas noches. Yo voy a leer, disculpen, pero porque si no me olvido lo que... en realidad yo Porque estoy... es un académico. No soy un académico. Yo en realidad yo soy Pablo Palía, soy profesor de lengua y literatura. Tendría que estar Goldini, hijo mayor, acá. Pero bueno, en su lugar estoy yo. Porque yo leí el libro y él no. Tengo que... Vamos a decir la verdad. Le dio miedo leerlo. Bueno, así que primero agradecido a Claudio porque también hace más de 20 años que lo conozco. No lo frecuentaba, pero lo conozco hace más de 20 años. Más de 20, ¿no, Goldini? Goldini hijo mayor. Hay muchos Goldini acá, claro. Bueno, primero Claudio, gracias. Y bueno, nada, muy breve. Un escritor británico, Tomás de Quincy, escribía sobre el asesinato como una de las bellas artes. Supongo que estamos de acuerdo culturalmente en estos tiempos que vivimos, que es algo aberrante pensarlo de un modo realista e incluso provocativamente en el arte. El asesinato siempre es algo terrible. Pero otra cosa es la ficción, la literatura, y desde ya la osadía, la valentía de escribir sobre las obsesiones cotidianas,
terribles de una persona o personaje que nos podemos cruzar o nos hemos cruzado en cualquier calle de un barrio de Buenos Aires. Eso hace Goldini. Quiero destacar en primer lugar la valentía de escribir sobre ello. Por otra parte, como ya decían recién, su arte visual ya nos tiene acostumbrado a escenas fuertes en ese sentido. Volviendo al asesinato, dicen los psicólogos que los cirujanos tienen una perversión inclinada hacia el bien. ¿Qué sería el bien y el mal en un relato de ficción? En este sentido, decimos que el protagonista de los relatos de Goldini es un asesino, alguien relacionado con la medicina, alguien que opera, que maneja el bisturí, malvado, perversamente inclinado al mal. En consecuencia, alguien malo. Pero en la literatura universal, ¿quién cuestiona al mío Cid por haber matado a moros, o sea, a no cristianos, según la Edad Media, para recuperar la honra frente al rey Alfonso? ¿Quién cuestionaría al Che Guevara en la Revolución Castrista, en Sierra Maestra, lo que fue matar o morir? ¿Quién a nuestro legendario Martín Fierro por haber matado por rabia, enojo o venganza? ¿Quién cuestionaría a un héroe o víctima de Malvinas por haber matado a un inglés? Siempre hablando, ¿no?, de los relatos sobre estos hechos. El contexto sociopolítico hace al asesino. El contexto sociopolítico-cultural manifiesta al asesino o no. Repudiamos todo tipo de violencia, eso está claro. El asesinato es un asesinato. El personaje principal de Goldini irrumpe en una escena social, cotidiana, reconocible, cercana, en la cual un violento, un misógino, un agresivo, un discriminador, insisto, irrumpe en la escena, y en una escena que fácilmente lo podemos condenar. Pero si en vez de condenarlo, inmediatamente revisamos ese personaje que está frente a nosotros, aparece aquí la ficción como espejo de la realidad. Ese protagonista violento está allí en medio de nuestra cotidianeidad, para hacernos reflexionar, pensar, observar aquello que hace y manifiesta. En un momento histórico que se enmarca en la denuncia y la visibilización de femicidios en forma cotidiana, un momento histórico que intenta hacer visible la matriz machista y en algunos casos asesina, en la que hemos sido formados, y que la víctima ha sido la mujer durante tanto tiempo. Momento histórico en que se ponen en valor los derechos de la mujer. Un momento en el cual pocos escritores se animan a escribir relatos de estas características que me atrevo a definir como escandalosas, cuando en realidad es poner el foco en este tema desde la ficción, también como un lugar de concientización de esa violencia casi cotidiana. En Claudio encuentro el valor de escribir sobre esto, a riesgo de ser cuestionado y criticado, a riesgo de que no se comprenda la crónica de este asesino de Buenos Aires como un monstruo que anda entre nosotros, y cito a Roberto Arlt, quien decía que los seres humanos se parecían más a monstruos chapoteando en las tinieblas que a los luminosos ángeles de las historias antiguas. Quiero decir, a riesgo de no comprender al narrador de esta obra y que sea interpelado el escritor. Esta ficción nos lleva a reflexionar sobre lo que pasa en nuestra sociedad, sobre personajes que condenamos desde ya, y vuelvo a la idea binaria de bueno o malo, por supuesto como malos, malvados y perversos. Si existen personas así, puede haber personajes literarios así. La literatura nos ayuda a pensar que estos personajes no deberían existir en la vida real, pero sí quizás en la bondadosa o perversa imaginación de un escritor que utiliza a un narrador perfecto para expresar esas historias. Un escritor que sabe de arte y de las experiencias médicas, toma con gran fluidez elementos de esas experiencias y de la vida cotidiana en Buenos Aires para volcarlos en esta realidad ficcional y llevarlos al extremo del asesinato, de quitarle la vida al otro. ¿Qué es un médico acaso? ¿Alguien que salva vidas? ¿O que no? Puede, o como este personaje que no quiere, o sea, una perversión, como decía hace un momento, llevada hacia el bien, sería alguien que salva vidas.
Goldini se pregunta en toda la crónica y en los otros relatos, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Puesto en una ficción nos choca, nos interpela, pero sabemos muy bien que es solo ficción, aunque está tan bien escrito que vemos el reflejo, el espejo de la realidad, en este contexto histórico y social que ya mencioné. Para terminar, sabemos que estamos ante relatos de terror al estilo de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Quiroga. En esa línea está Goldini, trabaja un personaje que nos genera empatía por su vida cotidiana, pero un miedo terrible, como decían acá, pavoroso en una ciudad que nos es familiar. Quizás por eso el impacto o la repulsión o rechazo al leerlo. Los relatos de Goldini no nos son indiferentes y aquí radica el éxito de los mismos. Nos generan muchas sensaciones, entre ellas el terror de cruzarnos con personajes así. Que un libro pueda generar tantas emociones al lector es un cross a la mandíbula, citando de vuelta a Roberto Arlt. Son importantes estas crónicas asesinas en la literatura para que salgan de los noticieros y pensemos qué pasa en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa en la cultura y qué hacemos con este odio, con esta violencia. El valor de Claudio Goldini con Crónica de un asesino en Buenos Aires radica en ponernos a pensar por qué ocurre esto en nuestros días. Gracias, Goldini. Bueno, gracias. Bueno, gracias por los comentarios. Con respecto al libro, bueno, la portada y la contratapa, esta, es un dibujo mío, que lo elegí, que estuvo de acuerdo la editorial. No es un dibujo así y este es otro, es uno solo. Y esto, desde mi punto de vista, es interesante porque es un dibujo que hice, como todo lo que hago, desde la subjetividad. Y resulta que acá lo que yo estoy viendo, no sé si ustedes pueden verlo, y este dibujo entero tiene dos partes. Una de un personaje misterioso, que quizás un asesino, no sé, lo que a ustedes se les pueda ocurrir con respecto a este que está acá. Acá hay una ventana en que por lo menos hay una persona que está mirando. ¿Y esto qué significa para mí? Esto significa dos cosas. Por un lado, el inconsciente, y por otro lado, la imagen de este personaje, que se puede invertir. Uno puede ser la inconsciencia, otro puede ser el personaje, o al revés. Este puede ser la inconsciencia y este puede ser el personaje. No sé si me van siguiendo, ¿no? Sí. Es decir, es un dibujo que al final pretendió ser eso, sin serlo al comienzo, ¿no? Esto quería decirle con respecto a la tapa. Con respecto al contenido, es interesante y me adhiero a lo que comentaron, pero también lo que pasa en este libro, en los personajes, que muchos de ellos terminan en una muerte violenta, no es nada nuevo. No es nada nuevo, simplemente está escrito, es un libro quizá con un concepto de realismo. Otros podrán pensar que es una parte interna mía que está puesta acá también. Es decir, se pueden atrever a pensar cualquier cosa. Lo único que puedo decirles
es que tengo 43, ahora más, 50 años de médico, y esto me ha llevado a pensar mucho en las personas y en las instituciones. Si uno entra a un hospital, está lleno de personas, y esas personas pueden ser muy distintas, hasta podría haber asesinos dentro de un hospital, podría haber psicóticos dentro de un hospital, la institución puede ser no tan sana como pensamos. Eso me ha ocurrido un montón de veces en los distintos estratos del hospital, desde directores hasta camilleros. Así que mucho de eso se va a ver reflejado en algunas partes del libro. Pero tampoco hay por qué asombrarnos de lo que está escrito, porque esto sucede desde que se creó el hombre, ¿no? Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ahí nomás empieza en las antiguas escrituras, o por lo que conocemos, o porque creemos en ella, o porque lo leemos como literatura fantástica, el primer asesinato, el de Caín, ¿no? Es decir, que estas cosas no tienen por qué, digamos, asombrarnos. Más adelante, por ejemplo, en las escrituras, está la opinión de Jehová, de que el ser que ha creado él, los humanos, son todos malos. Entonces piensa en cómo hacer desaparecer esa cantidad de hombres malos con el arca de Noé. Así que el arca de Noé está dirigido, digamos, a blanquear todo lo que está pasando en la tierra, haciendo entrar parejas de animales, de cultivos y unas 4, 6, 8 personas, creo, entre Noé, la esposa y los hijos, y por 40 días llovió, y después bajaron en 7 meses más o menos, bajó el arca y se puso en tierra. Una cosa interesante es que en aquellos tiempos el promedio de vida de las personas es de 1000 años en el Antiguo Testamento, cosa que parece que los sumerios, que eran similar en el tiempo, unos 6000 años antes de Cristo, también contaban con esas edades. Una vez que se hizo la limpieza esa que hizo Jehová de la tierra y el arca se aposentó en la tierra, en ese célebre monte donde se han encontrado restos, las edades de los hombres empezaron a bajar. Es decir, Matusalén vivió 969 años y a partir de eso empezaron a bajar las edades. Y los estudiosos, le estoy diciendo esto porque estamos hablando de cosas antiguas que son muy actuales. Y los estudiosos creen que esa limpieza que hizo Jehová, esa arca de Noé que empieza un nuevo mundo, hace que bajen las edades por una cosa de la que ahora se habla, que es el cambio climático que produjo el arca de Noé. Así que fíjense, asesinatos, cambio climático, estamos hablando de las antiguas escrituras, y otras cosas más importantes, por ejemplo las infidelidades. Así que Abraham, que era uno de los mejores discípulos de Jehová, el que habla directamente con él y le propone en una de esas charlas que tiene Jehová, porque Jehová es, vamos a decirlo en términos porteños, muy vivo, ¿no? Hace lo que quiere cuando quiere, ¿no? Y lo puede hacer bien, lo puede hacer mal.
resulta que le dice a Abraham que vaya a buscar, porque había mucho hambre, necesidad de fertilidad, y le dijo que pase por Egipto, ¿no? Entonces Abraham va con su esposa, Sara, y acá entramos en una cuestión actual también, y llegando a la puerta de donde vivían los egipcios, le dice, mira, porque Sara parece ser que era muy linda, ¿no? Está escrito, era muy hermosa. Dice, mira, vos sos mi esposa. Dice, pero si yo te presento como mi esposa, cuando yo entre al lugar este de los egipcios, corro peligro de vida por tu hermosura, que me maten y se queden con vos, ¿no? Dice, hagamos una cosa, yo entro y vos, en vez de mi esposa, sos mi hermana. Entonces entra, y los egipcios se quedan maravillados por la bella que es Sara, ¿no? Entonces el faraón, claro, la ve bella a Sara y se la lleva a su casa, ¿no? A los aposentos. Y Abraham feliz, porque nadie le hizo nada, ¿no? Así que acá hay un caso de infidelidad compartida, digamos, ¿no? Cosa que es muy actual, digamos. Cosa que Abraham es vivo, y Jehová lo deja. Ojo, que tengo mucho respeto, mucho respeto por las escrituras, tengo, ojo, ¿no? Claro que sí. Estoy diciendo lo que se lee, Después de esto también. Pero a veces lo que se lee es interesante, porque también es ficción, ¿no? Y es lo que se ve en tu libro, como dijo Pablo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de este asesino que nos interpela, ¿no? Así que por ese lado, digamos, tomando la escritura como ficción, digamos, está bien este raconto que estás haciendo vos de lo que, a ver, de esta suma de porquerías que de última es el hombre, ¿no? Y la mujer, ¿no? Y digo, la humanidad, ¿no? Y eso es lo que de pronto se ve un poco en este personaje, ¿no? Esta suma de porquerías que de última nos interpela a nosotros como personas, ¿no? En este contexto. Entonces, quizá leer las escrituras así, ¿no? Digo, sí. Bueno, es fascinante además, ¿no? Bueno, Sara además, por mandato de Jehová, es infértil, la esposa de Abraham. Entonces, ¿cómo tener hijos? Bueno, le dice, yo no puedo tener hijos, pero tomá mi esclava y hacer hijos con ella. Y eso fue lo que hizo Abraham. Durante un tiempo tuvo todos los hijos con la esclava, mirándolo, por supuesto, y aprobándolo Sara, ¿no? Después de un tiempo, Jehová la hace fértil a Sara y tiene hijos con Sara también, ¿no? Es decir, perverso, Jehová. Es un perverso. Pero es terrible, Es Jehová. un perverso. Es peor que... Quiere decir que lo que está en boga ahora ya estaba escrito. Y no solamente eso, un hijo de Jehová a una persona con la cual trabajaba con las ovejas y la fertilización, le pide la hija, Abraham, el hijo de Abraham, perdón, le pide la hija a este señor y él le da la hija por unos años para que tenga hijos, ¿no? Y al final le reclama la hija y hacen otro arreglo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto es bastante actual, ¿no? Y si uno va recorriendo por ahí cosas que uno ha leído, todas estas cosas están presentes. Por ejemplo, yo creo que la cachetada genética con el hombre, para la mujer, ¿no? Veníamos bien porque estamos derrapando. Bueno,
derrapó. Y miren las películas, lean los Pañuelo verde, libros. la asesina. La pañuelo verde, la asesina. Ahora, además, Jehová le dice, Yo empecé a confundirme con personas. cuando salió, además, Jehová, cuando los expulsa del paraíso, le dice a Eva, de tu voluntad va a ser dueño él. Bueno, y el deseo también va a ser dueño él, no vos, le dice a Eva. ¿Eso Así que que- le dice Jehová a quién? ¿A Adán? No, a Eva. ¿A Eva? A Eva, por haber comido del árbol del bien y del mal. O sea que está escrito, es el patriarcado. Es decir, lo que parece ser es que La Satanás, construcción de un asesino. claro, lo que parece ser que Belcebú o Sería Satanás, de Buenos Aires. antes de la creación existía, ¿no? Satanás. Si no, no hubiera aparecido en ese momento como serpiente, que se disfraza de serpiente y se transforma en serpiente. Y resulta que Satanás, anteriormente llamado así, estaba a la diestra de Dios. Él pensaba que era el heredero de Dios. Entonces fue cuando se armó esa famosa batalla y Dios lo arrojó al infierno, de lo cual se arrepiente mucho Satanás, ¿no? Y eso está escrito, el arrepentimiento de Satanás está escrito en El Paraíso Perdido, ¿no? Que toma los personajes de la Biblia en todos sus aspectos, los psicológicos también. Y Satanás tenía un aspecto psicológico muy importante. Primero, creer que era el heredero de Dios. Después, pelear por eso y después arrepentirse por donde lo habían mandado. Y reflexiona permanentemente Satanás sobre eso. Es decir, que Satanás se piensa que es anterior a la creación del hombre. Era un ángel muy importante. Luzbel, ¿no se llamaba Luzbel? Era uno de los nombres, ¿no? Belcebú, Satanás terminó siendo. Bueno, y así resulta que uno se encuentra hasta ahora en literaturas, en películas, el maltrato, estamos hablando del maltrato a la mujer, ¿no? Y así, bueno, en distintos momentos de los siglos, bueno, acá la prostitución empezó en la ciudad de Buenos Aires desde la creación. ¿No? En 1874 creo que se escribió alguna ley sobre la prostitución y después a principios del siglo comenzó en Buenos Aires y se diseminó por gran parte de la República, especialmente en Rosario, fíjense que actúa esto también, la trata de blancas. Y en ese sentido, además de otros ejemplos, yo tengo un ejemplo personal que, bueno, mi padre era aficionado a las artes y fue director de cine y escribió algunos guiones, y uno de estos guiones que lo tengo, cuya época transcurre en los años 20 del siglo pasado, y que se llama Los Tenebrosos, se llama che, discúlpenme que soy... Escucha perfecto ahora. Bueno, se llama Los Tenebrosos y firma con el seudónimo de A.G. A.G.E. Y yo me hice la pregunta de esto, ¿por qué firmaba con ese seudónimo? Esto está presentado, tiene la propiedad, ¿no? Pero ya después de 3 o 4 años creo que se destruye, ¿no? Si no se renueva. Y esto se escribió en los 30, ¿no? Bueno, AG es sinónimo de tenebroso, buscado en el diccionario, ¿no? La Real Academia. De la Real Academia. Es sinónimo de tenebroso.
Sí. ¿Por qué? Y porque si no... Porque va a decir algo. El filma entonces, filma como tenebroso, ¿no? No, el argumento que cuentes. Ah. Que lo contaste hoy, no. El argumento es el siguiente, es un argumento, es el guión, digamos, ¿no? El guión es de tipo policial, ¿no? Hablando de eso, digamos, en los años 30, 40 aparecieron los libros policiales tan buscados por la gente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, policiales que eran literatura negra, donde la ferocidad y la violencia y la muerte está presente. Traje una portada de un libro escrito en esa época policial que se llama El secuestro de Miss Blandish. Fíjense la portada, ¿no? El cachetazo que viene con nosotros, ¿no? Bueno, esta es la época de los policiales, que llegó hasta más o menos los 50, y que se vendía a montones. La gente esperaba que salieran para ir a comprarlo. Fíjense, esto es de una editorial conocida, es una reedición bruguera, y es del 80 y pico, esta edición, y esto se escribió alrededor de los 30. Esta mujer es, esta que le está dando la bofetada es una mujer, ¿no? Es la jefa de una banda, cuyo hijo uno de sus hijos tenía especial dificultad con las mujeres, además de tener alguna cuestión psiquiátrica. Entonces, la policía está buscando a esta mujer colgándola de muerto, pero ella la secuestra en una habitación en donde el hijo hace lo que quiere con ella. Drogarla, etcétera, etcétera, además de violarla, en fin. Todas cosas que esta mujer va pasando a tal punto que cuando al final de la novela la va a rescatar el policía, no quiere irse de esa habitación, ¿no? Bueno, volviendo al guión, se trata de que en Buenos Aires, en los años 10 y 20 del siglo pasado, era una de las principales ciudades, como dice el guión, que era una vergüenza, una de las principales ciudades de la trata de blancas, internacionalmente y más en América, ¿no? Había dos, fundamentalmente, instituciones, por llamarlo de alguna manera, que se dedicaban a la trata de blancas. Una era con un nombre judío y otra con un nombre francés. Es decir, una estaba dirigida por personas de origen judío y otro por una persona de origen francés. Esto, ¿qué hacían? Iban a Europa con pasaportes y nombres inventados y traían las chicas de Europa y eran vendidos. En este caso, el guión está con la francesa, con la banda francesa, que era cuya pantalla era una organización que se llamaba, una organización sin fines de lucro que se llamaba Cracovia. Estoy hablando del guión, Y la pantalla era un señor que era francés y la pantalla era una joyería. Se hacían asambleas también, en donde participaban los que de distintas provincias hacían trata de blancas, ¿no? Esas eran las asambleas de esta institución, hasta que dejaron de hacerla para que no aparezca a la policía, porque la policía estaba buscando a tratantes de blanca y no la podía encontrar. Mucho más no se aclara. Esto se va aclarando porque este hombre trae de Francia una mujer muy bonita, que se llama Yvonne, y dos chicas de 16 años, y las vende a este tratante francés en alrededor de 4.500 pesos cada uno de aquel momento, las entrena en prostitución, ¿no? O las revende. Entonces esta chica que trae
con él se casa en Francia, con este que va a buscar mujeres, y cuando llega acá la deja abandonada en una habitación y se va y dice, uy, tengo problemas porque se hace pasar por una persona de mucho dinero. Y si tengo problemas con mis campos, discúlpame, ahora vuelvo, que son unos días, y la dejo ahí, ¿no? Y bueno, este hombre que se llama Víctor, el francés, termina entrenándola como prostituta. Y ella, en realidad, termina siendo una prostituta, digamos, primero la hace como debutar con un amigo de él por la suma de 1.500 pesos, ¿no? Mientras las prostitutas comunes cobraban 10 o 20 pesos, ¿no? Bueno, se intentan escapar porque él vuelve a ella, aunque ella duda mucho de esta vuelta de él a ella, se intentan escapar. El tren, cuando van a subir al tren, la banda le pega un tiro desde un coche al hombre que había ido a Francia y que quería volver con ella a Rosario, fíjense qué casualidad también, ¿no? Y este hombre cae bajo la rueda del tren, ella va herida a un hospital y ahí la policía puede empezar la investigación a partir de lo que ella dice, ¿no? Y bueno, ahí es un guión largo, ¿no? En donde se muestra, por ejemplo, cómo se venga este señor francés, que es jefe de la banda de esta señora francesa muy linda, porque por un momento de rebeldía, entonces hace pasar a toda la banda a violarla, uno por uno, ¿no? En fila, ¿no? Al final esta mujer termina en la prostitución hasta que este hombre que se había casado con ella y que después la abandonó, la quiere ir de nuevo y termina en esto que yo cuento de la estación, que le pegan un tiro a él, cae bajo las ruedas y ella va al hospital y ahí empieza a descubrirse la banda, que bueno, finalmente terminan todos en prisión y algunos muertos, ¿no? Y después termina el guión con que esta mujer, Yvonne, se llamaba así, vuelve a su pueblo de Francia, y las dos chicas menores de 16 años, a una le va muy bien porque las dos querían aprender baile y encontró a alguien que le enseñara baile, y la otra no, la otra queda como prostituta. Bueno, el guión es muy largo, le quería contar esto. ¿Se hizo una película de eso? No, está el guión. Pero bueno, otras cosas que llaman la atención también, por ejemplo, uno puede ir a leer a Shakespeare, Edgar Allan Poe, en todos los lugares está la ferocidad, la violencia y la muerte. Y el maltrato, fíjense que por ejemplo en las películas, en El Ciudadano, de Orson Welles, él maltrata a su segunda esposa en su ambición de poder, que es una mala cantante, sin embargo él dice que es buena cantante, la atrapa, la manipula y hasta le crea y hace hacer en Chicago el Teatro de la Ópera para hacerla cantar, mientras ella no es una cantante, malísima como cantante. Y hace toda una gira por Estados Unidos, a su pesar, cantando mal y teniendo críticas malas en todos lados. Pero él la hace hacer esto y está satisfecho con ella, ¿no? Hasta que ella se revela a este maltrato que es de él, ¿no? Del ciudadano, y ahí viene la cachetada del ciudadano, ¿no? Pero en este caso ella lo deja finalmente, ¿no? Y justamente después de la cachetada, ¿no? En otras películas como Glenn Ford, no vamos a hablar de la famosa Rita Hayworth, pero hay otras que se trata del honor, en donde aparece una mujer que le tiran una
cacerola con agua hirviente y le arruinan la mitad de la cara, ¿no? Y él, que Glenn Ford hace de investigador porque había muerto un compañero, la recibe y la protege, ¿no? Pero el maltratador, que es otro actor muy conocido, tengo escrito el nombre, la sigue a ella. Y bueno, por último, en algún momento Glenn Ford le da una cachetada, porque la cuestión de la cachetada parece que parara todo lo que se llama histeria, ¿no? Una mujer está agitada, una cachetada, y listo. ¿Es así o no es así? Es así. En las películas es así. En las películas de hace 50 años. Sí, bueno, no, yo estoy hablando, la historia está acá. Ahora, esta sí es historia. Ahora la cachetada se la recibe el hombre. Bueno, y hay una película muy interesante que dirigió Christensen, Argentina, que se trata de un cuento también de esta época, de que hacía cuentos policiales, un autor, y en esta se trata como un film noir, un film negro, que tuvo muy buenas críticas, que se estrenó en 1952. El Ciudadano se estrenó, el de la cachetada, en 1941. Esta en 1952, y se trata de un personaje pedófilo que espera en un ambiente que es típico de ese tiempo, de un colegio que se usaban, ¿se acuerdan? Los guardafuegos con cinturón, los chicos, y se trata de unos chicos que tendrán 12, 13 años. Y este hombre, Homero Carpena, hace del pedófilo, que lo único que hace es mostrar la cara, ¿no? Esperando a los chicos, y creo que esa cara es sensacional. Esa cara que pone Carpena es sensacional. Bueno, la cuestión es que el chico espera y una chica, a una chica le empieza a regalar caramelos, ¿no? Cada vez que sale del colegio. Y este chico, el protagonista, que es un chico regalado de ella le hace jurar que no le dirá a nadie que esto se lo da a un hombre, ¿no? Él toma ese juramento, y el padre de él es un policía demasiado rudo con el hijo, pero fracasado en su trabajo de policía, se considera un fracasado. No obstante, con el hijo es muy rígido hasta llegar a la cachetada, la famosa cachetada, porque lo expulsan al chico porque era muy revoltoso. Bueno, sin embargo, el chico, que era bastante vivo, ve cuando este hombre se lleva a la chica, la primera chica, en toda una cuestión metafórica, ¿no? Porque la lleva bajando un camino, como si bajara a una cuestión tenebrosa, digamos, ¿no? Y la chica esta desaparece, y el padre, que es el investigador, no encuentra quién es. Lo único que la encuentra ella es en un montón de basura muerta, ¿no? Fíjense cómo volvemos a lo mismo. Y la mujer le pregunta, ¿pero cómo puede ser? Y él dice, debe ser un lunático. Y lunático en aquel momento, estamos hablando de los 50, se usaba para los psiquiátricos también, o los que tenían un acceso de psicosis o psiquiátrico de vez en cuando. A eso se lo llamaba lunáticos. Una segunda chica, que es compañera de este chico, empieza a hacer lo mismo, pero a ella le regala tizas de colores. El pedastra, cuando sale, regala tizas de colores, y a ella le encanta ir pasando la tiza por las paredes, ¿no? Cosa que recibe también un castigo, porque eran muy rígidos los maestros, y bueno, recibe un castigo por eso, pero lo sigue haciendo. Una cosa interesante y actual es que en determinado momento el chico que es el hijo
del policía este, se pelea con otro, por una cuestión de que le dicen de que vos andás con las chicas y no venís a jugar al fútbol, qué sé yo. Entonces se pelean en un recreo, y fíjese qué interesante, en ese momento están rodeados por todos los alumnos que vean la pelea, ninguno los separa. Y unos hinchan por uno y otros hinchan por otro, lo que pasa ahora también, ¿no? Bueno, finalmente el chico este tiene un trauma muy importante porque no puede compartir con el padre ese juramento, pero con la segunda chica se decide a seguirlo él al hombre este. Entonces, ahí la película empieza a ser media fantasiosa, porque lo que sigue él en medio de la noche es el rastro que va dejando ella con la tiza por todos los caminos, ¿no? Y para que lo encuentren a él va dejando sus botones, ¿no? En cada tanto, ¿no? Hasta que llega al lugar donde está el asesino, que él intenta asesinarlo a él, ¿no? Lo agarra, lo intenta asesinar, y ahí aparece la policía por estos rastros que dejó el chico, y el padre de él, que estaba al mando de esto, lo mata. Ahí llama la atención cómo lo mata, porque lo mata Homero Cárpena. no, a Homero Cárpena, el padre del chico lo mata, pero lo matan de una forma increíble porque no deja de apuñalar, ¿no? hasta que lo apartan, ¿no? Y bueno, finalmente el chico es el héroe de esta situación, y al padre lo ascienden justamente por el chico, ¿no? Es decir, que termina la película compartiendo la medalla con el chico y felicitando al chico. Fíjense, esto es interesante también porque es en el 52 y es muy actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el libro aparecen estas cosas. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Yo quiero decir que es un gran narrador, porque nos estuvo contando una película. Hace 15 minutos que nos está contando una película. Así que es un gran narrador. Te felicito. Ah, claro. La tenemos que ver. La película es muy interesante porque la película se basa en una frase que se llama Si me muero antes de despertar. ¿Así se llama? Christensen, sí. Si me muero antes de despertar. Y eso lo escribe en el pizarrón. A unos chicos de 6, 7 años la maestra lo escribe, apréndanlo esto. Y es una frase que termina diciendo si me muero antes de despertar. La maestra muy rígida, también, ¿no? Era la época que todos nos levantábamos cuando aparecía el director o la maestra, al lado de... Apenas entraba, nos levantábamos y nos parábamos al lado. Buenos días, señor director, buenos días, señorita. Y en los recreos, la maestra te perseguía, no podía quedarte más, ¿no? Y le enseñó estas frases que nadie no entendía. Es muy difícil de entender. Y sin embargo, la repetían continuamente. Y el chico, cuando iba buscando al pedófilo, iba diciendo, si me muero antes de despertar, si me muero antes... Pero una frase más larga, ¿no? Así que bueno, lo que yo quiero significar es que el libro la construcción de los personajes tiene que ver con la realidad, ¿no? Y el asesino, la crónica del asesino serial tienen que ver con una persona que es asesina, que además es un místico, es un asesino místico que obedece órdenes a Dios. Cuando empieza a fallarle toda su situación, dice, Dios no me ayuda más. Y bueno, este relato que tiene unas 60 páginas, que son crónicas que escribió el asesino y que aparentemente las recoge un médico y las da a publicidad. Y este asesino trabaja en un hospital. Por último, no se sabe quién es el asesino, porque él termina eludiendo, incluso muy inteligentemente, porque en algún momento tiene un traumatismo de cráneo
producto de un balazo. Y bueno, después ustedes van a Sí, ya son. los relatos, después los relatos tienen también finales que pueden ser trágicos. Yo pensaba leer, pero no quiero hacerlo más largo, algunos instantes de todos estos relatos que tienen que ver también con la profesión médica, algunos no, son de tipo fantástico. Y bueno, me hubiera gustado que ustedes pudieran leer el libro para después comentarlo. Pero simplemente quería decirles la historia, cómo se va repitiendo, y actualmente se ha transformado para mí, ¿no? En una cuestión de punta en todos los noticiarios. No dejan de hablar de estas muertes, no dejan de hablar de los femicidios, no dejan de hablar de los pedófilos, no dejan de hablar de los que se encuentran tirados en la basura, no dejan de hablar de cómo se hizo. Es más, el periodista hasta se siente detective, empieza a indagar a ver qué puede sacar él también. Y me parece que estamos en una época bastante peligrosa en ese sentido, porque los femicidios, no sé si habrán aumentado o fueron siempre igual, pero hay gente que se identifica con el asesino, ¿eh? Y hay algunas cosas que terminan en femicidios también, ¿no? Pienso. Bueno, los invito a leer el libro y quiero conocer opiniones de lo que hemos dicho. Acá creo que hay personas que lo leyeron y pueden decir algo acerca de esto. ¿Por qué me mira a mí? No, también hay otros. Bueno, yo les voy a contar algo. Claro. A ver. Yo trabajé en el Poder Judicial. No, igual se escucha. No va a llegar, ¿eh? Pero no va a llegar el cable. Tiene que ir ella para allá. Hablo fuerte. Habla fuerte. Me va a dar vergüenza. ¿Qué más tiene vergüenza? Después todo lo que habló. Bueno, yo leí el libro, es verdad. Yo trabajé 35 años en el fuero penal del Poder Judicial. Así que todo lo que se comentó acá me resulta bastante familiar, por así decirlo. Cuando recién dijiste, Claudio, que lo habían matado, cuando contaste lo del pedófilo, que lo mataron de un montón de puñaladas, me acordé del caso que ustedes habrán oído de Fabián Tablado, que mató a la chica de 113 puñaladas, si mal no me equivoco. ¿Se acuerdan de ese caso? La chica me parece que se llama Carolina Aló. O sea que un poco lo digo para decir que la ficción o que la realidad supera la ficción. No sé, podría contar infinidad de casos graves y gravísimos. Bueno, y además cuando leí el libro, el idioma en que está redactado, las palabras que usa, el idioma tumbero al cual yo estoy acostumbrada porque traté con mucha miseria humana, con cantidad de homicidas y demás. Y bueno, entonces el libro realmente me gustó muchísimo porque decía cómo puede ser que escriba con tanto realismo. Claro, es un realismo. Claro, inclusive las descripciones. Me acuerdo de cuando describiste un pasillo en el hotel donde estaba el argentino, a ver, haceme acordar esa parte, con la mucama, la descripción de ese pasillo
me hizo acordar a muchísimos casos en donde venían y me contaban todo este tipo de historias dramáticas, ¿no? Yo ejercí en el Poder Judicial las distintas funciones de fiscal, que es la persona que acusa cuando sucede un hecho, el juez que resuelve entre lo que dice el fiscal que acusa y el defensor que asiste. Y bueno, quería contarles que la función que más me gustó fue la de la defensa, porque si bien ocurren hechos gravísimos, detrás de cada causa hay una historia de vida. Y entonces, cuando vos decías de los periodistas que juzgan y que hacen las veces de detectives y demás, yo no dejo de asombrarme cómo se juzga a una persona sin conocer la causa, o sin conocer la historia de vida, o sin conocer el porqué de lo que hizo. Bueno, eso es un poco lo que quería decir, y además del realismo del libro, que yo realmente lo puedo asegurar a eso, porque al leerlo, vuelvo a reiterar que me llevó a mí a recordar tantos casos que yo tuve. Bueno, eso es todo. Muy bien. Hay una serie. ¿Viste la serie El abogado del Lincoln? Sí, hay una película muy linda que se llama El Patrón, Ajá. Que trabaja, creo que es Joaquín Furriel, si no lo recuerdo, en donde es en una carnicería. ¿Vos la viste? Sí. Bueno, y él termina matando al carnicero, o sea que cualquiera dice es un asesino, pero detrás de eso hay una terrible historia. Por eso yo siempre digo que no se debe juzgar sin conocer la historia. Así que bueno. A eso me refiero cuando trabajábamos en el Hospital Fernández. Eso me refiero cuando trabajábamos en el Hospital Fernández. Boldini hacía precisamente eso. En el hospital hay un mal hábito en relación a los médicos titulares o jefes que no hablan generalmente directamente con el paciente. Hay intermediarios que son los residentes. Entonces le pregunta, ¿y cómo está el paciente? Y el residente le pregunta al paciente. En cambio, Boldini no hacía eso. Él se interesaba por la historia, saludaba, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Dormiste bien? Ese interés por la persona es una de las características que recuerdo de él. Y en relación al libro, Ana comentaba que ella no quería leer de noche los libros, y yo los libros los vivo, los siento, los veo. Y también, en general, si el libro me atrapa, me lleva, lo leo a veces en un fin de semana. Este libro hizo muchas pausas, porque obviamente lo vivía, sentía, por eso allí comenté, sentía los olores, paseaba por los lugares, y tenía que dejarlo. Las descripciones son muy vivaces. Me pasó Uno esto entra en el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje en el que vos te compenetrás. Las entras y no lo podés descripciones dejar, me es como gustaron muchísimo. te metes en el mundo del cine. Tienes esa gran capacidad. Y precisamente preguntarme cómo puede, ¿no? ¿Cómo puede? Por eso escribí acá, yo digo, bueno, esa sensibilidad muy lindo que escribieron ustedes, que muy tiene. lindo. Bueno. ¿Alguien más quiere? ¿Los hijos? Bueno, yo les comento que a mí me gustan mucho los policiales
pero que este me resultó demasiado fuerte. Es muy bravo y además me quedé con la incógnita de quién es el asesino. Yo coincido con vos cuando hablas del inconsciente. Creo que Claudio, un poco inconscientemente, es el que ejecuta todo eso, porque siempre hay como una identidad entre el escritor y lo que se escribe. Esa es mi opinión del libro, me interesó muchísimo, me gustó, pero es fuerte. Demasiado fuerte comparando con otros policiales. Bueno, es fuerte también el idioma que utiliza. Bueno, pero el idioma fuerte es el que utilizan justamente ese tipo de gente, o sea que está perfecto el idioma. Claro, pero te puede llamar la atención. Claro, pero por eso te digo, que yo desde mi punto de vista lo comparo con otros policiales y me resulta realmente fuerte, porque en los otros policiales no hay tanta crudeza, por lo menos hasta lo que he leído hasta ahora, que ha sido bastante. Pero es muy real. A mí me hizo acordar a montones de casos que yo tuve. ¿Y en qué te basaste para hacerlo tan real? Y ahora hay una confesión y... Bueno, ¿qué se le puede responder a la hija? A lo mejor yo le conté algo. No, bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? O tres, qué sé yo. Una es el haber ejercido la medicina durante tanto tiempo y conocer algunos de estos casos y de los relatos que sobre todo tienen que ver, y casi todos terminan en la muerte, digamos, tiene un hilo conductor todo el libro que termina frecuentemente en la muerte, ¿no? Del personaje, sea mujer o sea hombre, ¿no? Y algunos son fantásticos. Pero con respecto a lo que vos preguntás, he visto algunos casos de asesinos, no seriales, sino asesinos, y desde ya que se los trata muy mal en el hospital. El hospital no es una institución tan ejemplar como nosotros conocemos. Y muchas veces los médicos rechazan la asistencia o lo dejan para último momento la asistencia de esta gente, ¿no? Y la otra cuestión es que leí bastante sobre este tipo de asesinos y la construcción de este personaje fue no del asesino que estamos acostumbrados a escuchar, o por lo menos que no se dice, que es un asesino místico, digamos que él dice que Dios lo está guiando, ¿no? Y como yo dije antes, cuando empieza a declinar y tiene que empezar a escapar de esta situación, para la cual le sirve una enfermedad por la cual no se puede identificar, dice esa frase, Dios me está dejando de ayudar. Es decir, que este es un asesino místico, digamos, ¿no? Bueno, la inspiración fue en leer psiquiatría, al ver algunos casos, y por supuesto el idioma, esto que llama tanto la atención, es el idioma que tiene el porteño en las calles. No hay nada. Uno puede decir que es un realismo, qué sé yo, una novela noir. Pero vos tenés la capacidad de poder ponerlo, y se ve ahí el idioma, es una crudeza, está muy bien. Bueno, eso es lo que se pasa. No sé si está contestada. ¿Vos leíste? ¿América esto no tiene que ver? Feliz Jiménez. No. Dale, vení a hablar, así yo le pregunto algo a Claudio. Dale, liberalo el micrófono. Y acá está todavía fuera. Vení que si no voy a hablar yo, que es peor. Vení. No. No seas tímida. No se escucha.
No seas tímida. Andá a la lista, si no. ¿Eh? Ahí está, ahí está. ¿Qué dijo? Que si se escuchan la van a escuchar. No, porque yo ¿sabes lo que pasa? Quiero que por ahí quede la grabación. Es una cosita. Y hablando de, porque justo te preguntó tu hija, y yo ahí me saltó porque mi papá era médico gastroenterólogo clínico, pero bueno, años y años en el hospital, ¿no? Y hay cositas así sueltas que tengo, me vino, porque él era gastroenterólogo. Yo con él tenía 7 años, ay, que me venga a contar un cuento y me venía antes de dormir a contar un cuento. Horrible, súper angustiante, así que alguna fiesta, alguna cena, está bien, me quedo durmiendo. Hola, o yo otro día, hola papá, hice un títere. Ay, haceme el títere, papá, ahí tirado en la cama, pesadísimo, ¿no? Esperando que yo no lo moleste más. Bueno, está bien, entonces agarraba el títere, que era un payasito con cabello que se pesaba. Se agarraba. ¡Ay, que tengo un dolor de barriga! Se agarraba las manitas así. Entonces, bueno, ahora hablame de otra cosa. Entonces, cada vez que le ponía el patecito a la mano era, doctor, que tengo un dolor de barriga. Y me lo transmitía, ¿viste? Esas cosas que angustiantes. Y yo decía, claro, ¿viste? Es eso, para los médicos. Es como difícil aguantarse, bancarse esa angustia constante de esa cosa horrible, ¿viste? Entonces, bueno, imagínate, nada, y en terapia uno, ustedes hablaron de me vino ese flash de ese mundo que hay que aguantarse en el hospital y no es poca cosa, que digo, debe ser como, bueno, como con eso, hay que levantarse cada mañana y hacer algo con eso. Vos a lo mejor pudiste escribir un libro y descargar todo ese mundo angustiante que existe, que está ahí. ¿Qué dice? No, yo confieso dos cosas. Una que leí fragmentos porque me fueron llegando. Partes me iba mandando mi viejo en su momento algunos fragmentos porque escribo también, entonces algunas Lo que no cosas. querés que Sí, porque no se oye. estás Porque acostumbrado. tengo voz firme. Nada más que En así Posto. tu hermano te puede grabar. ¿En Posto? Dale, ven. Bueno, yo soy el más lindo y ella la más linda. Después hay otro más. Él no puede decir nada porque está ahí ocupado. Bueno, no, dos cosas. Una es que no está bajo de Kundera. O sea, está el libro de Kundera y el de Goldini abajo. No, y es cierto esto, para leer, porque no llega. Pero sí tuve la suerte, y esto es verdad, de participar en algún punto de la cocina de este libro, en algunos fragmentitos nada más, algunas historias que me iba mandando Claudio a mí. Bueno, digo, yo a veces escribo también y quizás quería conocer un poco mi opinión y compartir. Y bueno, dos o tres cuestiones que quería marcar. Una es que en unas charlas anteriores, muy anteriores, yo recuerdo que ser un veinteañero, ahora 5 o 6 años, él me hablaba de American Psycho, ¿no? De Bret Easton Ellis. Y me parece que algo de eso hay, ¿no? Entre lo que yo estaba leyendo en esa cocina que él me iba pasando en relación con esta historia, con estas crónicas, ¿no? Me parece que hay bastante de American Psycho, que era un libro que él, bueno, yo recuerdo que le había gustado mucho y lo había impresionado mucho, ¿no? Entonces, algo de eso, por un lado, hay.
con respecto a la jerga de la que tanto se habla, que es esa jerga porteña, ¿no? Ese lunfardo porteño, me parece que bueno, hay algo también de lo barrial, algo que hemos casi hasta transitado juntos en algún punto, ¿no? Porque, bueno, hemos vivido en distintos tiempos en el mismo barrio, ¿no? Que es el barrio de San Cristóbal, ¿no? Que es un barrio del centro periférico de Buenos Aires, ¿no? Un barrio donde surgió el tango, entre otras cosas, ¿no? Es un barrio de jergas, ¿no? De jergas porteñas, ¿no? Que estas que podemos ver en el libro. Y en algunos cuentos, ¿no? Yo me acuerdo que me había gustado particularmente uno que era Don Per, ¿no? Que era en la cocina al principio era hasta divertido, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Y yo reconocía ahí lo barrial, ¿no? Esa porteñidad de barrio periférico que me parece que está en todas estas crónicas, ¿no? Y otra cosa es que, a manera de reflexión, a veces es difícil leer al padre, ¿no? Como también me imagino que al padre le resulta difícil leer al hijo en algunos puntos, ¿no? El policial al que él se refería, al que vos te referías, el policial negro, ¿no? Y tiene mucho de esto, policial negro. Es un policial que, y va en relación con todo lo que ustedes fueron comentando, ¿no? Es un policial que surge en Estados Unidos, ¿no? Como para mostrar las miserias del sistema capitalista, ¿no? Dice Piglia, ¿no? De las miserias humanas, ¿no? En este policial hay una sola persona que no es un personaje, ¿no? Que no sé si es limpio, pero por lo menos que tiene conciencia de la maldad y la corrupción y la falsedad que lo rodea, que es el investigador, ¿no? El investigador, el detective privado, ¿no? El Bogart, ¿no? El Humphrey Bogart, ¿no? Que está con el ventilador y el whisky y la pistola, y que es algo así como la única persona más o menos limpia de todo lo que los rodea, incluso hasta a veces es traicionado por su propio cliente o su propia cliente, ¿no? Y lo que pensaba en relación a este policial es que a este policial le falta eso, ¿no? Le falta el detective, le falta la persona medianamente limpia, con angustia existencial, ¿no? El Philip Marlowe, ¿no? De las novelas de Chandler. No está acá, ¿no? Es el único que recibe, y lo está leyendo. Bueno, pero lo lee. Lo lee, pero no sale a pelearlo, ¿no? En el policial negro, el Philip Marlowe, el agente de la Continental de Hammett, el que fuere, sale de alguna forma a buscar algo limpio en toda esta mugre, ¿no? Acá no hay nadie que salga a buscar algo limpio en toda esta mugre, ¿no? Me parece que es un rasgo de época, ¿no? Digo, me parece que es un paso más allá de ese policial negro, ¿no? Me parece que no es casual que no haya alguien limpio, ¿no? Para mostrar toda esta maldad. En estos tiempos de incertidumbre, digo, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Prometo terminar de leerlo. Lo que sí puedo decir es que fue muy enriquecedor este ida y vuelta a través de mails, ¿no? De archivos adjuntos, ¿no? En que me iban llegando parte, ¿no? de esta historia y de estas historias, porque hay otras más, ¿no? Y en algún punto podría decir que